Entonces, vamos a empezar. Pues es muy importante que nosotros toquemos este tema porque en los niños es algo que ocurre de muy común y es algo muy común dado que todas estas lesiones que engloban en el traumatismo pediátrico, pues generalmente ocurren en casa, ¿no? En la casa o en la escuela. Y los niños pues son más susceptibles por ese como pérdida de sensibilidad hacia pues, o sea, que no son conscientes de que pues algo así que algo así muy insignificante puede convertirse en algo muy grave o no miden las consecuencias totales de los actos que tienen. Entonces, luego suelen lesionarse muy grave por algo así muy X. ¿No? Bueno, por algo que solamente no tuvieron el cuidado cuando lo estaban haciendo y resulta en estos pues accidentes, ¿no? También es muy importante saber que parte de estos traumas, de este apartado, pues engloba al maltrato infantil. Entonces, la causa es una causa frecuente de muerte en edad pediátrica. 1 a 6 niños sufren lesiones y más de 10,000 niños al año mueren por traumatismos. Las causas de muerte son accidentes automovilísticos, homicidio por maltrato físico y descuidos, ¿no? Esto pues armas de fuego, tuberías, instalaciones eléctricas, eh, no tener un adecuado lugar para el baño, todo eso. Es como que este tipo de mecanismos sean cerrados y que todo niño tiene daño multisistémico hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, los primeros 5 mecanismos de lesión pues, son caídas, vehículos automotores, eh, puñaladas y golpeos inadvertidos por un objeto. De los principales que nosotros vamos a tener los niños van a ser heridos por arma de fuego, vehículo automotor, apuñalada y de 0 a 5 años vamos a tener las lesiones por vehículo automotor y las apuñaladas. De 6 a 10 años, puñaladas y vehículo automotor. En otro apartado también podemos encontrar a las bicicletas, a las lesiones en bicicleta y también en deporte con un aumento en la incidencia y de mayores de 10 años, vehículo automotor y heridas por armas de fuego. Los mecanismos de lesión que vamos a encontrar en las colisiones automovilísticas cuando el niño es pasajero es que cuando no tiene cinturón, vamos a encontrar traumatismos múltiples, trauma cráneoencefálico, lesiones en cuello, laceraciones faciales y de la piel cabelluda. Cuando tiene métodos de fijación, o sea, cinturón de seguridad, lesiones de tórax y abdomen y fracturas de columna inferior. En las colisiones automovilísticas, cuando el niño es un peatón, de baja velocidad, van a ser fracturas de extremidades inferiores. En los de alta, traumatismo múltiple, lesiones de cabeza y cuello y fracturas de extremidades inferiores. En las caídas desde altura, de poca altura, es decir, desde la misma altura o desde el plano de sustentación, generalmente se encuentran fracturas de extremidades superiores, de altura media, lesiones de cabeza y cuello, y fracturas de extremidades superiores e inferiores. Y de mucha altura, politraumatizados, lesiones de cabeza y cuello, fracturas de extremidades superiores e inferiores. En reglas de bicicleta, que son en los menores de 10 años y mayores de 3 años, vamos a ver que cuando no hay casco, hay laceración de cabeza y cuello, laceraciones faciales de piel cabelluda, fracturas de extremidad superior. Cuando utilizan casco, solo fracturas de extremidad superior. Y golpes en el manillar, es decir, en el manubrio, lesiones abdominales internas, que puede ser la más común, eh, este, puede ser una pancreatitis inducida por trauma, o también puede encontrarse el caso de la rotura de vaso. Siempre se debe considerar
El tamaño y la forma. Entre menor superficie, la energía se propaga con más intensidad. El esqueleto, como tiene una calcificación incompleta, puede ser más complicado que aparezcan fracturas completas y que haya más propagación hacia los órganos internos. El área de superficie corporal mayor con respecto a la masa dice que hay una pérdida de energía térmica. El estado psicológico es cómo se comporta ante las personas y situaciones desconocidas y establecer una buena relación con ellos. Los efectos a largo plazo que tendrá sobre el desarrollo físico y psicológico y el equipo que se tiene para de protección. El equipo principalmente que se va a utilizar va a ser la cinta métrica de Broselow y esto nos va a permitir la utilización de fármacos con respecto al tamaño. Se hacen cálculos para saber cuánto es lo que pesan los niños. Ajá. Entonces están esta cinta métrica que de acuerdo hasta dónde llegan, más o menos nos da un estimado del peso que pueden tener estos pacientes y qué medicamentos podemos utilizar con ellos. Lo principal siempre en cualquier traumatismo en los niños, bueno, en general ahorita nos vamos a enfocar a los niños, pero es vía aérea, ¿no? Aquí es muy importante la desproporción que existe por parte del cráneo y la cara y la parte media de la cara. Los tejidos blandos de la orofaringe son un poco más grandes. La laringe permite que acumulen mucho más secreciones que un adulto. Y en los neonatos, pues el tamaño de la tráquea, ¿no? Que es a los 18 meses de 7 centímetros y en los neonatos de 5 centímetros. Entonces, se debe de buscar una posición adecuada en la que se debe utilizar algún material para elevar el resto del cuerpo con respecto a la cabeza debido a la desproporción cefalocorporal para alinear la vía aérea y permitir un mejor flujo, ¿sí? Eso se llama asegurar la vía aérea, mantener una vía aérea permeable. Con el paciente con respiración espontánea se debe buscar quitar obstrucciones y dar oxígeno suplementario. Se debe colocar al individuo en posición de olfateo y esto es elevando el mentón y con la inmovilización bimanual. En los pacientes inconscientes se utilizan métodos mecánicos como la cánula orofaringea, la intubación orotraqueal o la cricotiroidotomía en los casos que haya alguna fractura de mandíbula o de macizo facial o algo que obstruya la vía aérea inicial, que sería la orofaringe. Antes de establecer una vía aérea mecánica se debe de administrar oxígeno suplementario. Las cánulas orofaringeas se deben utilizar en los niños inconscientes y debe de evitarse la lesión de orofaringe y esto es utilizando pues abatelenguas para mover las estructuras que pudieran afectar el uso de estas cánulas. Para la intubación orotraqueal se utilizan los niños multilesionados, es el método más confiable y con se puede inmovilizar, hay una correcta inmovilización de la columna cervical, con esto se evita edema subglótico y también los tubos hay de tamaño adecuado y sin manguito inflable. En cuanto a los cardíacos, hay que tener cuidado cuando se hace la cricotiroidotomía para evitar la lesión de estructuras aledañas, ya que tiene una área más estrecha y se debe seguir la secuencia de intubación rápida. ¿Por qué no se debe abordar la nasofaringe? Porque generalmente en estas fracturas hay una alta incidencia de fracturas de piso anterior y esto pudiera facilitar la aparición. De hecho, en ningún traumatismo craneoencefálico ni en cirugías posteriores y en neurocirugías se debe utilizar la intubación, bueno, o el uso de intubación o de sondaje nasofaringeo, porque se puede hacer una lesión o se puede abrir hacia la cavidad intracraneal o intramedular, ¿sí? Y esto pues, puede condicionar la muerte de diferentes pacientes. La secuencia de intubación rápida es preoxigenar, se utiliza sulfato de atropina a dosis de 0.02 miligramos por kilogramo.
para dar una respuesta vasovagal, se da sedación y ya va a depender del volumen que se vaya a administrar. Para la administración de un sedante, que puede ser el etomidato y el midazolam, ¿no? Que nos van a dar un bloqueo neuromuscular y una sedación para inmovilizar y que el paciente no recuerde ni esté consciente durante la colocación de los tubos. Se debe hacer presión en el cricoides cuando no se puede realizar de manera completa la intubación. Y en caso de que se necesite parálisis, se puede usar clorido de succinilcolina en mayores de 10 kilogramos, 2 miligramos por kilogramo, y en menores de 10 kilogramos, 1 miligramo por kilogramo de peso. Siempre se debe de verificar la posición del tubo, y esto es por medio de la auscultación del tórax, la radiografía y la evaluación periódica de lo mismo. Para la cricotiroidetomía, se debe hacer cuando la vía aérea no se puede acceder y esto puede ser mediante un AMBU o por intubación orotraqueal. Se hace insuflación de aire a presión a través de una aguja y rara vez se indica en lactantes intraescolares. Es más seguro en los niños mayores de 12 años. Luego el siguiente apartado es el B de BRIT, pero bueno, es de ventilación con V. Y para es muy importante que mantener pues la ventilación. Para esto se utiliza un volumen de 6 a 8 mililitros por kilogramo para lactantes, de 7 a 10 para ventilación asistida. Y esto es para evitar la lesión por presión en los alvéolos, ¿sí? La causa más frecuente de paro cardíaco en los niños es la hipoventilación, y esto nos condiciona que aparezca acidosis respiratoria. Y en caso de que no se pueda corregir, se puede utilizar bicarbonato de sodio. También en caso de que haya algún traumatismo que se tenga que eliminar aire o líquidos, se puede acceder por medio de un tubo de toracostomía. Son las mismas indicaciones que en el adulto, es decir, cuando haya un hemotórax, cuando haya derrame pleural, cuando haya un neumotórax a tensión, o que necesiten la aplicación de algún drenaje. Entonces, se hace para descomprimir la cavidad pleural. La incisión se hace en la línea media axilar, en el quinto espacio intercostal. Luego nos vamos a la C, siempre debe ser en esta secuencia, ABC, en la cual en el cual se debe buscar pues que haya una circulación adecuada para los niños, que generalmente hay respuestas a la hipovolemia. La principal o la primera que aparece es la taquicardia, que se puede manifestar como piel marmórea, que es como la que ven ustedes en su imagen a la derecha, y la piel empieza a tornarse más fría, ¿sí? Hay una disminución general de la temperatura, la disminución de la presión de pulso baja hasta 20 milímetros de mercurio, y los tardíos son cambios en la diuresis, ¿sí? El volumen circulante tiene que ser de 80 mililitros por kilogramo de peso, y el ritmo cardíaco, siempre como nosotros vamos a darnos cuenta, es por dos factores principales. Uno va a ser la presión arterial y otro va a ser el ritmo cardíaco, ¿sí? Lo que se espera en los niños es que más o menos en todos los menores de 3 a 5 sea mayor de menor de 160 en los lactantes, de 150 en los niños, de 140 en los preescolares, de 120 en los escolares y de 100 en los adolescentes. En cuanto a la presión sanguínea, se busca que sea mayor a 60 en los lactantes y mayor a 80 en el resto de los demás. El gasto urinario también es de 2 en los lactantes, de 1 en los preescolares y escolares, de 1,5 en los niños y de 0,5 en los adolescentes. Cuando hay pérdidas pequeñas de volumen, es decir, menores del 30%, aumenta el ritmo cardíaco. Aquí no hay cambios en la tensión arterial. El niño puede estar consciente, pero está ansioso, irritable, confuso. En la piel vamos a encontrar ese moteado morado, llenado capilar prolongado,
vamos a encontrar que está muy fría la piel y que empieza a disminuir el gasto urinario. Cuando la pérdida de volumen o el sangrado es de 30 al 45%, la presión sanguínea es normal o baja, la presión de pulso empieza a disminuir, el ritmo cardíaco está muy aumentado, los pulsos periféricos disminuyen y hay retardo en el llenado capilar. Aquí en el sistema neurológico, generalmente estos niños con pérdidas de volumen de ese porcentaje, vamos a encontrar que tienen respuesta, que se encuentran letárgicos, es decir, como adormilados, van a tener una respuesta al dolor disminuida. En cuanto a la piel, pues a estos niños ya los vamos a ver cianóticos, va a haber un llenado capilar muy prolongado y el gasto urinario va a estar muy, muy disminuido. Y cuando la pérdida es de clase 3, es decir, con un volumen mayor a 45%, es hipotensión, taquicardia, luego bradicardia. En el estado neurológico lo vamos a encontrar comatoso. En la piel y extremidades vamos a encontrarlo pálido y frío y no va a tener gasto urinario. Entonces, el diagrama que se debe seguir para la resucitación del paciente con estados alterados normales o alterados, estados hemodinámicos normales o alterados, es observar en caso de que haya síntomas de choque hipovolémico, 20 mililitros por kilogramo de Ringer lactato en bolo caliente, es decir, con la solución a temperatura de 36, 34 grados. Después hacer una segunda evaluación, se pueden hacer hasta 3 bolos y si no hay respuesta ya se sigue a una segunda evaluación en la cual si vemos un estado hemodinámico normal, se hace una evaluación adicional de acuerdo a la lista de parámetros, es decir, tensión arterial, frecuencia cardíaca y gasto urinario, y se ve si puede que todo esto sea por alguna lesión intraorgánica que esté condicionando un sangrado. Entonces se debe hacer una valoración quirúrgica. Cuando el estado hemodinámico es anormal, siempre se debe de considerar la transfusión de paquetes globulares, considerar siempre el biotipo específico o RH negativo, es a razón de 10 mililitros por kilogramo de peso. Cuando la evaluación es normal, se requiere una evaluación adicional y se ve si se observa o si se lleva a una operación de acuerdo a los datos que nosotros veamos en el paciente. Y cuando esto sea anormal, se hace se tiene que hacer una valoración quirúrgica. Los parámetros que indican el regreso a la estabilidad hemodinámica, es decir, que se ha compensado, es que disminuya la frecuencia cardíaca a menos de 130, que haya mejoría en los otros parámetros, es decir, mejore la tensión arterial, aumente el gasto urinario, el estado de conciencia regrese o mejore, haya presencia de pulsos periféricos, tenga una coloración otra vez normal, tenga aumento en la temperatura distal, aumenta en la tensión arterial, aumenta en la presión de pulso y que aumente la diuresis, como ya lo hemos mencionado. En esto vamos a tener, la respuesta que vamos a tener va a ser, en los diferentes, va a ser, en los respondedores, se les va a seguir con cristaloides y paquete globular. En los respondedores transitorios que tienen una respuesta inicial pero se siguen deteriorando, se considera la infusión temprana de sangre y la intervención quirúrgica. Y en los que no responden a los cristaloides ni a la sangre, es inmediatamente conseguir con la transfusión de sangre y hacer una valoración quirúrgica para ver si es por un sangrado interno. Los accesos venosos van a depender del volumen que se tenga que hacer, ¿sí? Por ejemplo, cuando haya algún problema que no se pueda acceder a una vía periférica, digamos por una fractura, por un compromiso vascular, por quemaduras, se va a buscar o se va a preferir el acceso venoso por catéter, en el que esas son las indicaciones de hecho para los catéteres venosos centrales, y el sitio de acceso también va a depender de qué tanto tiempo vaya a necesitar utilizar el catéter. Si el tiempo es mayor de 3 días, se puede utilizar un venoso central, pero si son tiempos más cortos, se puede incluso hacer un acceso por vía femoral, ¿sí?
si no se logra hacer el acceso por vía periférica en 2 intentos, se deben procurar otras vías, ya sea la intraósea, el catéter percutáneo femoral, la venodisección de safena en tobilla o la yugular interna en catéter percutáneo. En la vía intraósea y hay unos catéteres que parecen como unos clavos, en los cuales de hecho se pueden meter grandes volúmenes, son más fáciles de colocar, eh, y se consideran mucho para los pacientes que necesiten un acceso quirúrgico. Tiene que ser, y esto se debe de considerar, que el hueso no se encuentre fracturado, porque si no se va a perder todo el volumen y se va a depositar en el intersticio. Se debe se descontinúa cuando se obtiene una vía periférica ya establecida y no, cuando no se, las indicaciones es cuando no se puede identificar una vía periférica, cuando hay un colapso circulatorio, obviamente con eso no vamos a poder ubicar vías periféricas, o cuando hay fracaso en la canalización percutánea más de 2 veces. Las complicaciones que pueden aparecer si no se hace una adecuada asepsia, pues es celulitis, osteomielitis, síndrome compartimental cuando hay fracturas o lesiones intramusculares o se administran volúmenes excesivos y fractura por iatrogenia, igual como es un continente sólido y se administran volúmenes muy, muy grandes, pues se puede crear una fractura o incluso durante el acceso. Estos accesos se deben de hacer hasta que se obtengan valores normales de diuresis, que como ya los habíamos comentado previamente. Para el conteo de la uresis se debe de hacer una colocación de catéter urinario. En los niños que pesan menos de 15 kilogramos no se debe de inflar el globo, el de la sonda, y se debe de buscar la termorregulación siempre que sea entre mayor sea la superficie corporal con respecto a la masa. Se pierde más temperatura cuando la piel es delgada, cuando no hay tejido subcutáneo. Siempre para estos pacientes, que generalmente son los lactantes y neonatos, es con la colocación de lámparas o ellos en sus incubadores, pues ya se puede colocar los 3 métodos de calefacción, ¿no? El trauma torácico es el 8% de las lesiones que involucran tórax. 2/3 de los niños que tienen traumatismo torácico tienen daños en otros órganos. Hay fracturas costales, que es un marcador de gravedad. La elasticidad de las fracturas puede enmascarar contusiones pulmonares y hay lesiones similares en el adulto. Rara vez requieren toracotomía, pero también rara vez ocurren solas como en el adulto. El trauma de abdomen, que suele ser un trauma cerrado, que ocurre en accidentes automovilísticos, generalmente de alto impacto, en el caso del peatón, y sin sujeción en el caso del tripulante, ¿sí? El trauma penetrante siempre tiene que irse con una interconsulta a cirugía inmediata para que se haga un lavado peritoneal. En los niños asustados siempre hay que explicarles qué es lo que está pasando para tratar de que no estén alterados, porque eso nos puede dar dificultades durante el diagnóstico. También el llorar pues va a causar que haya una descompresión, que haya una ingesta de aire excesiva y que esto aumente la presión de las vísceras. Entonces, cuando haya dolor estomacal o abdominal por esto, se recurre al sondaje nasogástrico para descomprimir. En los lactantes también se recomienda la utilización de sonda orogástrica, siempre y cuando el sondaje nasogástrico es siempre y cuando no se sospeche de fractura de cráneo, ¿sí? Y la descompresión vesical también, porque a veces puede haber retención de orina por la situación que los envuelve, ¿sí? Los auxiliares diagnósticos que vamos a tener para esto, pues principalmente va a ser el ultrasonido y la tomografía axial computarizada. Para esto nos va a servir para el trauma cerrado, cuando el paciente esté hemodinámicamente normal, y también para las posibilidades de tratamientos no quirúrgicos. De preferencia, estas tienen que ser contrastadas, pero hay que valorar siempre la diuresis. Si no hay diuresis, no se deben de hacer con contraste porque se pueden acabar de echar al riñón. Y no va a haber distribución. Además, los auxiliares diagnósticos van a hacer el lavado peritoneal diagnóstico. Lo hace el cirujano pediátrico o cirujano, el cirujano pediátrico. Esto es para detectar hemorragias intraabdominales. En se ingresa
soluciones cristaloides y se vuelven a extraer con una jeringa para ver si vienen con sangre. Ajá, si vienen con sangre, pues quiere decir que hay un sangrado interno y que se tiene que operar, ¿no? La prueba positiva es cuando hay más de 10,000 eritrocitos, 100,000 eritrocitos por milímetro cúbico. Y para esto se utiliza solución de Ringer lactato a razón de 10 mililitros por kilogramo de peso, eso es lo que se debe de administrar. Y se debe de entibiar la solución para evitar reacciones vasovagales en los niños. En niños una prueba positiva no es una indicación de una laparotomía exploradora, siempre se debe de confirmar con la química, con la clínica. La presencia de bilis, heces, leucos, eso sí es una indicación de LAPE, ¿sí? Porque nos habla de que ya hay una rotura de alguna víscera y además hay un proceso inflamatorio dentro. Cuando hay bilis, pues quiere decir que hubo una rotura o de páncreas o más bien, perdón, de vesícula biliar. Cuando hay leucos, puede decir que nos puede hablar de una lesión de páncreas, una lesión de vaso, y cuando hay heces, nos habla francamente pues, de una lesión intestinal, ¿no? Entonces, todo eso, o contenido alimentario del estómago, todo eso nos habla de que ya está contaminado el abdomen y por lo tanto se debe hacer una laparotomía exploradora para corregir esos problemas en un abordaje quirúrgico. Otros que nosotros vamos a tener va a ser el USG, que pues si esto va a depender mucho del operador, si no es un operador con experiencia, va a ser difícil que obtenga